Bueno. Ya somos más o menos los que estábamos. Vamos a compartir. Bueno, ahora empezamos con un tema que si bien todavía no llegamos a darlo en la teoría, no alcancé a hablar del proceso contable en cuanto a la revelación, a la captación de datos, pero si estuvieron en el taller sí ya se habló de esto. Así que bueno, para aparte es un tema no es difícil. Como modo de introducción, yo le digo que el proceso contable es algo que se da justamente por etapas, lo vamos a ver bien el lunes, y la primera etapa de ese proceso es justamente captar los hechos económicos del medio, y esa captación, esa revelación de ese hecho, tenemos que ver cómo se realiza, con qué documentación. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los documentos que me avalen que yo ese hecho lo voy a poder registrar? Porque todo hecho tiene que tener una documentación que lo avale como tal, y decir, bueno, es fuente esa documentación como fuente respaldatoria. El objetivo dice reconocer los distintos tipos de revelación de los hechos económicos, identificar los comprobantes respaldatorios de esas operaciones que realiza el ente, relacionar la documentación con las variaciones patrimoniales originadas, identificar las operaciones realizadas por el ente a partir de los comprobantes. Igualmente esto después le van a ir agarrando más la mano a medida que hagamos la práctica, cuando ya empezamos con las registraciones en sí. Dice, el proceso contable y la revelación. Caso 1. Usted es contratado por un estudio contable y le entrega la carpeta de un cliente con la siguiente documentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De poner a qué tipo de operación representa el comprobante que yo tengo en la mano, a qué tipo de variación va a responder ese comprobante, y si es un tipo de operación permutativa o modificativa. O sea, en cuanto a la variación, es cómo varía respecto de la ecuación contable. Y el tipo de operación, si es modificativa o permutativa. Si yo tengo una factura original con el detalle de productos por 75.000 pesos y veo el sello de pagado. Primero, una factura es el documento que se entrega cada vez que hay una compra o que hay una venta. Obviamente, la factura original es aquella que va a tener la persona que compró el producto, en el caso de la venta, ¿sí? Digamos, yo hago una venta, la factura original se la doy al que compra. Y obviamente, si estoy yo el que estoy comprando, la factura original es la que yo recibo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Igualmente ahora el tema de las facturas, esto ha cambiado mucho porque ya no se usa, esto más que nada era cuando se hacían las facturas en talonario. Hoy por hoy ya tenemos las facturas electrónicas, y si bien todavía ya hablamos de original, pero salen por duplicado directamente. Ay, perdón, me vino el bostezo. En el sistema. Entonces, si yo tengo una factura original, significa que ¿qué? Que compré. Y si la factura dice pagado, es porque compré en efectivo. Entonces, una compra de contado. Pensemos, si es una compra de contado, ¿por qué a la variación patrimonial dice activo más, activo menos? Ese igual ahí está mal. Porque pagaste lo que... Y se va la plata. Exacto. Me ingresa el producto y sale el dinero. Es un activo más por un activo menos. Fíjense, esta es la igualdad contable. Movimientos de pasivo y patrimonio neto no tengo, están todos de este lado de la ecuación. Es un movimiento equivalente entre activos entre sí. Por lo tanto, el tipo es permutativa. ¿Sí?
Luego tengo Sí. el duplicado de un recibo por donación de una computadora. Un recibo es aquel documento que me va a servir de base para justificar que algo cobré o que algo pagué. Ay, Dios, me voy a tener que salir a tomar algo porque me dio sueño. Que algo cobré o que algo pagué. O sea, es la constancia de que hay un movimiento de fondos. Dice, duplicado de recibo por donación de una computadora. Si yo hago el recibo, el original se lo doy a la persona. Por lo tanto, si yo me quedo con en este caso yo tengo el duplicado. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Sí, siento que lo que me estás diciendo no te lo estoy entendiendo, profe, igual. Porque dice duplicado de recibo por donación. ¿Eso significa que si es una donación recibida, no tendría que ser original? Sí, eso es lo que estaba mirando. Eso es lo que estaba mirando. Esto tiene que ser original. Esto es original. Justamente me quedé colgada porque cuando estaba mirando eso y vi lo que estaba escrito, está mal. O sea, es el original. Yo tengo la donación recibida. ¿Sí? O sea, dice original de recibo por donación de una computadora. Yo estoy recibiendo una computadora. El original, claro. No, perdón. Sí, original de recibo por donación de una computadora. Es una donación recibida. Al ser una donación, sí, al ser una donación, ¿qué va a existir? El resultado. Por lo tanto, es una variación ¿qué? Modificativa. Modificativa, exacto. Vamos al 3. Factura original con el detalle de productos por 88.000 y en la forma de pago dice cuenta corriente. ¿Cómo sería? Esto ¿Es duplicado? es duplicado. Ay, Dios. Duplicado. Factura duplicado. B, con el detalle de productos por 88.000, forma de pago, cuenta corriente. Es una venta, fíjense que es distinta al punto 1, acá era el contado, acá es una venta en cuenta corriente. ¿Qué significa cuenta corriente? Que no lo estoy cobrando en el momento. ¿Sí? Lo voy a cobrar dentro de un plazo. Pero el solo hecho de existir una venta, ¿qué existe? Un Resultado positivo. resultado. Por lo tanto, la variación es modificativa. Vamos al otro punto. Duplicado de orden de compra con detalles de bienes. Una orden de compra es el documento. Si yo tengo una empresa vendo colchones, resulta que me preguntan de la municipalidad, mira, para el mes que viene voy a necesitar 1000 colchones. Obviamente, no los tengo que mandar a pedir. Entonces, hago una orden de compra en donde yo le informo a mi proveedor que para tal fecha voy a necesitar unos colchones, 1000 colchones. ¿Ese documento me refleja un hecho que hoy tenga que registrarlo? Ustedes piensen que un hecho se registra cuando hay variaciones en los elementos patrimoniales que componen la ecuación contable. Si yo hoy lo único que estoy haciendo con esa orden de compra es decirle a mi proveedor, voy a necesitar de esto, ¿hay variaciones de activos, de pasivos, de patrimonio? No te varía, no se registra. No hay, por eso dice es como un encargue. el pedido que vos le hacés al proveedor, es como Exacto. el pedido hasta que te llegue. Perfecto, por eso acá dice encargue de mercadería. Ahora, sí existiría una variación si junto con esa orden de compra yo le hago un adelanto de fondos. Ahí sí, porque estoy teniendo una disminución de activos por la plata que le estoy dando y un aumento de un derecho porque tengo el derecho a percibir los colchones dentro del periodo determinado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos al 5.
Resumen de operaciones con tarjeta de crédito donde se visualizan los gastos por mantenimiento y operación cobrado por Visa por un importe de 7.000. ¿Qué es un gasto de mantenimiento? Un gasto generado que tenemos nosotros para, ya sea de Un limpieza. resultado negativo. Está bien, es un resultado negativo. Entonces voy a tener gastos de mantenimiento y los pagué en este caso con la tarjeta de crédito. Por lo tanto, ¿qué existe? Una disminución de activo por la tarjeta de crédito, que es un activo, y un resultado negativo, por lo tanto es una modificativa. Luego tenemos duplicado de factura con detalles de servicios prestados totalizando 10.000 pesos. Se visualiza la leyenda condición de pago 30 días de fecha factura. Es lo mismo que hicimos hoy, pero en este caso, acá en esta, era de productos, una venta de productos. Acá es por la prestación de servicios, que es lo mismo cambiando el bien. En uno es un bien material, mientras que el otro es un bien inmaterial, porque no podemos tocar a la persona que me viene a prestar el servicio de arreglarme el foco de la luz. ¿Se entiende? Pensemos que el plomero, el electricista, el carpintero, todos son prestaciones de servicio, porque hacen algo que me arreglan un bien o que me lo están reparando. Mientras que si yo le vendo algo o le compro algo, ahí sí tengo una entrega de bienes. Esa es la diferencia entre la venta de entrega de bienes o las prestaciones de servicio. Entonces acá tengo la venta de servicios. Va a jugar la misma forma que con la venta de bienes, en donde tengo un aumento del patrimonio neto con un resultado positivo y de una modificativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí, Bien. profe. Luego tenemos una factura original por servicios contratados para asesoramiento, es decir, contratamos a un contador, por ejemplo, para asesoramiento por 50.000 pesos. Eso es, la operación que refleja es una contratación de servicios. Pero ese gasto del contador va a ser, ¿qué? Un resultado negativo. Por lo tanto, es una modificativa. Sí. Y por último, no es el último. Luego tenemos comprobante de percepción del impuesto a los ingresos brutos. El pago la percepción de ingresos brutos es cuando a mí me retienen en algún momento, hago una operación y en vez de pagarme el 100%, la empresa me hace una percepción, es decir, ya me retiene como pago a cuenta. Por lo tanto, es un hecho económico y el pago de ingresos brutos es un resultado negativo. Por lo tanto, voy a tener una disminución de activo por la retención y un resultado negativo que me hace que el tipo de operación sea modificativa. Como les digo, esto lo vamos a ver bien cuando empecemos con los ejercicios de asientos. Luego tenemos original de recibo donde consta la cancelación de una factura de servicios del mes en curso de un electricista por un total de 600. O sea, tengo el pago de la factura, no el devengamiento del servicio. Por lo tanto, es el pago del servicio. Disminuye el activo y tengo el resultado negativo por el gasto de, no sé de qué es, si de luz, de gas, de electricidad. Una modificativa. Sí. Y luego tengo, dice, el contrato de trabajo con un empleado, que comenzará a trabajar el día 1 del mes siguiente y tendrá una remuneración de 38.000. ¿Por qué me dice que es una operación neutra? Porque si yo hoy, por ejemplo, ahí al que veo es Alexis en la pantalla. Digo, bueno, yo hoy lo contrato a Alexis. Firmamos el contrato. Yo hoy, ¿tengo alguna obligación con vos o vos un derecho conmigo hoy, en la firma del contrato? O sea, no. Hoy lo firmamos, pero en el contrato decimos que vos empezás a trabajar dentro de 10 días. Hoy no tenemos nada. Hoy simplemente es un contrato firmado. Las obligaciones, las obligaciones y los derechos comienzan a partir de la fecha en que va a empezar a prestar servicios.
Y de ahí en más Ujú. sí empieza. Entonces, hoy por hoy es nada más que una contratación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora, dice, el mismo cliente le solicita que usted registre las siguientes operaciones en su contabilidad. Para ello, usted deberá indicar qué documentación debe solicitarle a los fines de respaldar la tarea a realizar. Si él me dice, bueno, tenemos que constituir una sociedad. ¿Cuál es el documento que me va a avalar la constitución de la sociedad? Nada más y nada menos que el contrato. Es el documento que avala la constitución. Luego dice, la operación es compra a plazo de bienes para vender. ¿Cuál es la documentación que me avala la registración de una compra? Factura. Una factura. Olvidémonos un poco de que siempre original duplicado. Vayamos a lo que es el comprobante en sí. Porque ya esto de original y duplicado prácticamente ni se usa, chicos. Porque sale todo por electrónico. Entonces vamos directamente a mí lo que me interesa es que ustedes, más que el original y el duplicado, sepan lo que es una factura, lo que es un remito y lo que es un recibo. Entonces, ¿cuál es el documento o el comprobante que respalda una compra? Una factura. ¿Cuál es el comprobante que respalda una compra al contado de bienes para vender? Primero, por la compra de bienes, la factura. Y por el pago de los bienes al por la contado, venta, por el pago de los bienes al contado, el recibo. el recibo. Es decir, me entregan la factura por los bienes y me entregan un recibo por lo que pagué. El 4 Para dice... justificar que lo pagué. Exacto. O a lo mejor en vez del recibo, en la misma factura me ponen la leyenda de pagado. Y eso hace de, o suple en lo que es el recibo. El 4 dice, compra de bienes para revender en cuenta corriente. Ahí lo único que voy a tener es la factura, porque en la misma factura hay un espacio en donde hay que tildar y me dice que la venta la están realizando en cuenta corriente. Entonces ahí ya directamente queda justificado. El 5 dice, venta de un automóvil al contado. Primero, para toda venta, el documento respaldo es la factura. Si lo estoy haciendo al contado, sigue el recibo. Pero como acá lo que estoy comprando es un automóvil, lo que también voy a necesitar es el título de propiedad para demostrar que ese rodado me pertenece. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Luego tengo alquiler de un inmueble propiedad de la empresa. ¿Cuál es el documento que avala que yo alquilé algo? El contrato. El contrato de alquiler. Y esto ya no es ni duplicado, nada, porque ahora son todos que se imprimen, todos iguales y se firman. O sea, ahí no hay original ni duplicado. El punto 7. Chicos, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Punto 7. No, profe, está bien. Está bien. Devolución de mercaderías comprada a un proveedor. Esto, después cuando veamos la teoría lo vamos a ver mejor. El proveedor me vende a mí mercaderías, por eso me entrega una factura. Si hay alguna de esas mercaderías que considero que no tiene las condiciones óptimas que yo necesitaba, se las devuelvo. Y el proveedor, por esa diferencia, me va a extender una nota de crédito. Es decir, que yo tengo un crédito con ellos a mi favor. ¿Sí? Cuando es algo de eso, es una nota de crédito. Cuando ellos me tienen que dar algo a mí. En este caso, me tienen que o devolver el dinero o dejarlo a cuenta de futuras compras. Y ahí estamos hablando de una nota de crédito. ¿Se entendió? Sí. Bien. Cobro de un alquiler en efectivo. Fíjense que habla de cobro, o sea, de movimiento de plata. Por lo tanto, que tenemos un recibo. Recuerden que yo les dije que el recibo
hacía de, o jugaba como el que justifica el movimiento de fondo. Cobro de un anticipo en efectivo para compras futuras de un cliente. Esto es lo que les decía hoy. Tengo un cliente que me dice, mira, voy a necesitar determinadas cosas para el mes que viene que vos me entregues, pero ya te adelanto algo de dinero. Por ese adelanto yo le extiendo un recibo de que recibí el dinero. Cuando realmente le haga la venta, ahí le hago la factura, pero por el momento solo hay un recibo. Depósito en la cuenta corriente bancaria de dinero en efectivo y cheques recibidos de un cliente. ¿Alguno de ustedes sabe ir al banco? ¿Alguna vez fue al banco a hacer un depósito? No. ¿No? Bueno, antes se usaban unas boletas en donde uno anotaba un montón de cosas, como monto, cuenta, número, la fecha, en qué banco lo depositaba. Ahora directamente se usan los cajeros. Si yo le quiero depositar plata a una persona que vive en Buenos Aires, él me pasa el número de cuenta, me pasa el CBU, voy al cajero, directamente digito todos los datos, pongo la plata y el cajero me extiende un ticket. Bueno, ese ticket me va a servir de comprobante del depósito que yo hice en esa cuenta. Es decir, lo que voy a necesitar para poder registrar es el comprobante del depósito, que me lo puede dar tanto el cajero del banco sellado o el que me tira el cajero, el cajerito. Bien. Devolución de una compra que efectuó un cliente, ya lo vimos arriba, es una nota de crédito. Compromiso de aporte de los socios al constituir una sociedad. ¿De dónde surge el compromiso? Del contrato. En el contrato los socios se van a comprometer a que yo aporto una cosa, Juan aporta otra y Pedro aporta otra. Y eso surge del contrato. Esto es meramente para que ustedes sepan cuáles son las documentación que van a empezar a surgir en todas las operaciones que vamos a empezar a hacer cuando registremos, para que ustedes sepan, bueno, si es una factura es porque hay una compra o una venta, si hay un recibo es porque hay un movimiento de fondo, si hay una hipoteca como hay ahora, es porque hay alguna compra de inmueble. Así como en la compra del rodado necesitamos el título, en el inmueble necesitamos la escritura y la hipoteca surge cuando a ese inmueble lo entregamos o lo ponemos como parte de pago de algo. Fíjense, dice, compra de un inmueble abonando el precio en cuotas y garantizando el pago de las mismas con hipoteca. ¿Vieron cuando se compra una casa que se empieza a pagar, pero dice, la casa está hipotecada? Es porque se hizo la escritura, pero la escritura tiene una salvedad de que la misma se encuentra hipotecada. ¿Qué significa eso? Que si la persona, llegado el momento, no paga las cuotas a las que se comprometió, como garantía de esos pagos, pone la casa. Esa es la hipoteca. El día que termina de pagar, en la misma escritura se hace una nueva salvedad en donde dice que la hipoteca se canceló. Por lo tanto, ya no queda el bien como garantía de próximos pagos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Contratación de un seguro contra incendio. Fíjense que ahí el documento dice que es la póliza de seguro. Todos en algún momento o en la familia de ustedes, alguien habrá hecho una póliza de un auto, una póliza, no sé, de los seguros, de los bienes de la casa. Entonces, cuando nosotros vamos al seguro y digo, mira, quiero hacer el seguro del auto, lo que ellos me extienden es una póliza. ¿Que vieron cuando paran tanto de la municipalidad en la calle por las motos o por los autos? ¿Qué nos pide? El pago del seguro. Bueno, una cosa es la póliza y otra cosa es el pago. La póliza es la que me dice, tengo asegurado un bien así, así, por este valor, por este periodo, lo voy a pagar de tal manera, y me dice las condiciones en las que lo tengo asegurado. Es decir,
¿qué es lo que aseguro? Mientras que el certificado de pago es lo que voy a ir pagando por mes. ¿Sí? Bien, y fíjense que ahora todos los que siguen son todos recibos. Y vamos a ver por qué. Pago del consumo de luz. ¿Qué existió ahí? Dinero. Fui y pagué. Y cuando pagué, ¿qué me dan? Un recibo de lo que pagué. O me sellan la factura. Cobro de una venta realizada a plazo. Una persona, yo le había vendido a plazo. Entonces, hoy le tengo que cobrar. Hoy no le voy a hacer otra venta. Hoy lo que le registro es el cobro de la venta. Entonces, nada más que el recibo. Pago del impuesto automotor y del inmobiliario. Voy con los dos impuestos, a pronto pago, qué sé yo, a pago ya, a todo eso, y pago. ¿Qué hacen cuando me cobran? Me abrochan el ticket del comprobante. Bueno, eso es el recibo de lo que me están dando por lo que yo pagué. Pago del saldo de la declaración de IVA, lo mismo, voy a pagar el saldo de IVA a cualquier AFIP, me me abrochan el comprobante que emite el ticket. Pagaré de cliente cancelando una deuda en cuenta corriente, los mismos vencen pasados los 12 meses del ejercicio. También, si lo que estoy cobrando son cuotas, un recibo. Y por último tengo derechos a favor de la empresa originados en la venta de mercadería a crédito. Y ahí, derechos a favor. ¿Qué significa? Que vendí a plazo. Por lo tanto, tengo un derecho. Y si vendí, ¿cuál es el documento? Es una factura. Fíjense que esta es una forma disfrazada de decir venta. Derechos a favor de la empresa, es decir, tengo el derecho contra alguien, que se originaron en la venta de mercaderías a crédito. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien, este caso 3 y el caso 4 lo vamos a dejar, o si no, a ver, no, vamos a hacerlo, porque si no después empezamos a atrasar. Así como yo les hago una introducción ahora de lo que es el activo corriente y lo que es el activo no corriente, vieron que nosotros tenemos, por un lado el activo, por otro lado el pasivo y por otro lado el patrimonio neto. A ver si puedo, si encuentro, déjenme ver. A ver si está por acá. ¿A dónde me quedó el plan de cuentas? No tengo el plan de cuenta que quería mostrarles. No lo encuentro. Acá, plan de cuenta. A ver ahí. A ver. Bueno, no me lo deja abrir. No sé por qué. Bueno. Les explico un poquito. El activo se divide en dos partes. Activo corriente por un lado y activo no corriente por el otro. Igual lo vamos a ver bien la semana que viene, esta teoría.
El activo corriente son todos aquellos bienes y derechos que los voy a poder hacer líquidos o utilizar dentro de los 12 primeros meses, es decir, en el primer ejercicio calendario. Mientras que los no activos corrientes son aquellos que los voy a utilizar o que van a tener disposición en el activo de la empresa pasado los 12 meses del ejercicio calendario. Si yo tengo mercaderías a la venta, que yo sé que la mercadería es una cuenta de activo, puedo tener mercaderías de artículos perecederos, que obviamente eso va a ser activo corriente, porque si tengo una lata de tomate me va a vencer antes de los 12 meses del ejercicio calendario. Ahora, si lo que yo tengo en la empresa son 8 inmuebles, fui comprando casas, departamentos, lotes, es muy probable que yo esos departamentos, lotes o casas lo tenga más de un ejercicio calendario en la empresa. Por lo tanto, eso va a estar clasificado dentro de lo que es el activo no corriente. Es decir, ¿cuál es la pauta de lo que voy a clasificar dentro de corriente y no corriente? La perdurabilidad dentro del ejercicio. Antes de los 12 meses corriente, luego de los 12 meses no corriente. Luego cada uno de estos, en el activo, se va a componer de rubros. Y ahora sí, esto se los voy a buscar porque sé que lo tengo. Esto sí lo tengo, espérenme. Miren dónde lo tengo. Esto es de cuando por ahí hago... Profe, pregunta. Sí, decime. No me estoy acordando bien, por eso te lo voy a preguntar. En el caso de que sea un activo, por ejemplo, o sea, que sea un activo, como por ejemplo que vos tengas que cobrar, ya sea un documento a cobrar, ponele, que vos lo recibas, no sé, al mes 8 o 9 y se cobre en 3 meses, una boluda así. Que lo termines después del año de ejercicio, ¿pasaría a ser no corriente o igual es corriente porque tarda? Digamos, si vos tenés, perdóname, me dijiste que recibís ¿qué? ¿Un cobro? Claro, como si fuese una deuda, ponele de un cliente que vos sabés que la deuda la va a pagar de acá a 6 meses, una cosa así. Si vos sabés que esa deuda el cliente la va a pagar de acá a 6 meses, es un pasivo corriente. Ahora, si vos sabés que esa deuda el cliente la va a pagar después de los 12 meses, ahí ya estás hablando de un pasivo no corriente. Aunque lo cobres en el año siguiente, a eso es lo que voy. Exacto. Depende cuándo, o sea, por más que lo cobre en el año siguiente, pero si está dentro de los 12 meses, ahí es lo que vamos a ir teniendo en cuenta. Perfecto. Ay, Dios, puede ser que hoy no esté encontrando nada. Lo que quería mostrarles. Bueno, no. Pensé que lo tenía. Les decía, luego el activo y tanto el pasivo va a estar dividido en rubros. Los rubros son los que van a individualizar diferentes cuentas. Por ejemplo, dentro del activo vamos a encontrar el rubro caja, el rubro créditos, el rubro bienes de cambio, el rubro bienes de uso, que son los que después vamos a ir viendo a medida que lleguemos a la segunda parte de la materia. Por ejemplo, el rubro caja y bancos es el que va a englobar todas aquellas cuentas que tengan que ver justamente con el dinero en efectivo o con el dinero depositado en el banco o con aquel dinero en el que, o sea, todo lo que tenga que ver con el dinero. El rubro créditos, créditos significa todos los derechos de cobro que tiene el ente. Por lo tanto, el rubro créditos me va a englobar todos aquellos derechos. Es decir, dentro de créditos voy a tener los deudores varios, los deudores por venta, los derechos a cobrar, los depósitos en garantía, es decir, todo lo que yo tenga derecho. Es decir, que va a ir uniendo todas aquellas cuentas de iguales criterios dentro de un mismo rubro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si vamos a este práctico, fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Decir a qué activo corresponde y dentro de qué rubro lo calificaríamos.
Dice, artículos, el nombre y la naturaleza de las cuentas que utilizaría para identificar los siguientes conceptos. Si el 31/12 del 2020 se trata de activos corrientes o no corrientes, o de pasivos corrientes o no corrientes, y dentro de qué rubro pondríamos esa cuenta. Como ejemplo tengo artículos de limpieza destinados a la venta durante el año 2021. La cuenta que voy a utilizar para nombrar a esos artículos es mercaderías, es una cuenta del activo, patrimonial del activo, es del activo corriente, porque fíjense que es si al 31 de diciembre del 2020, o sea, artículos destinados a la venta durante todo el 21. Estamos hablando del ejercicio siguiente. ¿Y dentro de qué rubro lo voy a poner? Bienes de cambio. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Fíjense, dinero en efectivo. Dinero en efectivo. ¿Cuál es la cuenta que voy a utilizar para nombrar al dinero en efectivo? Caja. ¿De qué naturaleza es? Patrimonial del activo. ¿Dentro de qué activos va a estar? Corriente, porque se supone que la plata que tengo hoy no es la misma que voy a tener dentro de 12 meses. ¿Y dentro de qué rubro? Caja y bancos. Después les voy a subir una fotito en la página en donde está bien establecidos los rubros y las cuentas. Luego tengo pagaré recibido de clientes que vencen después de los 12 meses del cierre del ejercicio 2020. Ya me lo está diciendo, vencen después. Por lo tanto, si es pagaré recibidos de clientes, es un documento a cobrar. Patrimonial del activo, activo no corriente, y lo voy a englobar dentro del rubro créditos. ¿Sí? ¿Ese se entendió? Sí. El punto 4. Derechos a cobrar a favor de la empresa, originado en la venta de mercaderías a 180 días de plazo. La venta se efectuó el 1 de diciembre del 2020. Si fíjense, 1 de diciembre del 2020, pero la venta se hizo a 180 días, o sea que estoy dentro del año calendario, dentro de los 12 meses siguientes. Por lo tanto, la cuenta que voy a utilizar porque hago una venta a plazo es deudores por venta. Cuenta patrimonial del activo. Es un activo corriente porque está dentro de los 12 meses y también dentro del rubro créditos. Yo sigo, chicos, cualquier duda me frenan, ¿eh? El punto 5 dice, pagaré firmados por la empresa, o sea que ya me está diciendo que yo firmé, que contraje la obligación, a favor de proveedores de mercadería, cuyo vencimiento opera dentro de los 12 meses siguientes del cierre del ejercicio. Ya me está diciendo que opera dentro. Entonces, ya me está diciendo que si es un pagaré firmado, es un pasivo, patrimonial del pasivo. Activo no corriente. La cuenta que voy a utilizar es documentos a pagar, porque yo firmé el pagaré. ¿Y dentro de qué rubro? Dentro de deudas comerciales, porque el pasivo va a tener deudas comerciales, deudas bancarias, deudas fiscales, es decir, al tipo al que se refiere la deuda. Si es deuda con la gente que tiene la actividad económica de la empresa, o sea, los proveedores, deudas comerciales. Otras deudas, si es porque debo por otras cosas que no sean de bienes de la empresa. Deudas fiscales, deudas impositivas. Y deudas sociales, por ejemplo, la deuda con los empleados. Deudas bancarias, la deuda con los bancos. Y así sucesivamente se van a ir abriendo los rubros. Luego tengo constitución de un plazo